Muchachos, reciban el cordial saludo de quien les habla, el profesor Julio César Uceda Gutiérrez. Voy a tener a mi cargo el dictado del curso de razonamiento verbal. Vamos a iniciar con un tema muy importante, fundamental, porque es, digamos, un ítem dentro del proceso de examen de admisión, ¿no? Hacemos referencia, jóvenes, a el tema de los niveles de comprensión lectora. ¿Qué son los niveles de comprensión lectora? ¿Qué cosas son? Procesos cognitivos. Cognitivos porque involucra la parte del conocimiento, del pensar, del razonamiento. Bien, entonces los niveles de comprensión lectora son procesos cognitivos que se dan de menor a mayor complejidad. A esos procesos cognitivos que se dan de menor a mayor complejidad se les conoce o se les denomina como niveles de comprensión. Estamos, jóvenes, en los cuales ustedes van a ser evaluados en razonamiento verbal, específicamente en la primera parte. Bien, tenemos 3 niveles de comprensión. Repito, procesos cognitivos que se van dando de menor a mayor complejidad. El primer nivel es el literal. Acá lo he fragmentado los 3 niveles en un triángulo en 3 partes. Estamos fragmentados en 3 partes. La base del triángulo es el nivel literal. Se supone de que este es el nivel básico de la lectura. Muchachos, el nivel básico de la lectura. Luego, un grado más de complejidad viene el nivel inferencial. Acá ya, digamos, tiene que ver con las ideas inferidas, ¿no?, que se extraen del texto, inferidas, con otras palabras. ¿Estamos? Y luego tenemos el nivel crítico, que sería ya más complejo que el nivel inferencial. Jóvenes, entonces lo vamos a desmenuzar poco a poco, ¿ya? A ver, paulatinamente, ¿qué es lo que debemos de entender del nivel literal? ¿Qué dice acá en la parte, en el esquema, muchachos? ¿Qué dice en cuanto al nivel literal? Son las ideas escritas en el texto. El nivel literal, repito, nivel básico de la lectura, tiene que ver también con las ideas literales parafraseadas. ¿Cuándo una idea literal es parafraseada? Cuando no está escrita en el texto con puntos y comas, sino es que yo tengo que, como lector, detenerme un poquito, porque esa idea literal parafraseada no está igual que en el texto, sino está con otras palabras, pero que habla de lo mismo. Muchachos, si en el texto se habla de Michael Jackson, una idea literal parafraseada, se hablaría del rey del pop, que es lo mismo, porque al rey del pop se le conoce, o cuando yo escuche o lea el rey del pop, allá, caramba, hace referencia a ¿quién? A Michael Jackson. Estamos más o menos por ahí, hay que encaminarlo, ¿no?, para poder entender esta idea, en este caso, literal parafraseada. Bien, entonces, no olvidar, ideas escritas en el texto, fácil, ¿no? Profesor, a ver, en el texto me dice que Juan se cayó del 5º piso. Una pregunta a nivel literal, así, propiamente dicha con puntos y comas, sería la pregunta, no, nivel literal, ¿de qué piso se cayó Juan? Alternativas: A, del 3º, B, del 4º, C, del 5º, ¿no? Entonces, allá, si en el texto me dice que se cayó del 5º piso, la respuesta literal, la pregunta a nivel literal, la respuesta la voy a encontrar igualita, que es como si estuviese o se está escrita en el texto. Allá, 5º piso, alternativa correcta, vamos a suponer la letra C. ¿Estamos? Pero acá, en la literal parafraseada, repito, hay que tener muy en cuenta, hay que detenernos un poquito y hay que identificar porque no está escrita igual que en el texto. Luego ya vamos digamos, a plantearles ejemplos como para que lo puedas entender mejor. Muchachos, muy bien. En el nivel inferencial, digamos, ya no tiene nada que ver con las ideas escritas en el texto. En el nivel inferencial son nuevas ideas que se extraen de la lectura o tienen como base las ideas escritas en el texto. En el nivel inferencial ya no tiene nada que ver ni con las ideas escritas en el texto, ni con las ideas literales parafraseadas.
En el nivel inferencial son conclusiones a las cuales uno llega partiendo ¿de dónde? De las ideas escritas en el texto. Bien, para este nivel también, ¿no? Más adelante le voy a plantear en este caso ejemplos con textos así escritos para que ustedes lo puedan en este caso entender mejor. ¿Sí, muchachos? Entonces, en el nivel crítico ya no tiene nada que ver con el nivel inferencial ni con el literal, sino en el nivel crítico se hace referencia a aceptar o rechazar las ideas, en este caso escritas en el texto. En el nivel crítico tiene que ver con ¿qué? Con los recursos lingüísticos que utiliza o ha utilizado el autor al momento de redactar su texto, con el estilo del autor. ¿Estamos? Entonces son tres niveles muy marcados y muy diferenciadores en este caso para determinar cuando una idea es literal, es inferencial o en todo caso también nivel crítico. Luego también lo vamos a enfatizar y voy a seguir retroalimentando en el momento que vamos a trabajar la práctica. Bien, muchachos. Bien, muchachos, tenemos acá verbigracias para entender mejor del primer nivel, en este caso que es el literal. Bien, a ver, vamos a suponer que esto es un fragmento o una parte del texto. Jóvenes, nos dice, en el texto, el 90% de las mujeres embarazadas son víctimas de la mancha denominada melasma. Bien, esto es un fragmento, una parte de un texto de manera global. ¿Estamos? Un fragmento nada más. Ahora, ojo con esta idea que está escrita con plumón negro. Dice, la mayoría de féminas en estado de gravidez padecen de la máscara del embarazo. Bien, la pregunta cae de madura, ¿verdad, muchachos? Yo les diría, esta idea, ¿no?, que está escrita con plumón negro, ¿es la misma que se plantea al inicio, que se plantea en el texto? Aparentemente no es lo mismo o no es la misma idea. ¿Estamos, muchachos? Porque para que sea literal así, con puntos y comas, como que digamos no son las mismas palabras. ¿Se acuerdan? Pedro se cae del quinto piso. Pregunta a nivel literal, ¿de qué piso se cae Pedro? Ahí está la respuesta. Pregunta a nivel literal, respuesta a nivel literal. Pero acá no está, o sea, no es lo mismo, aparentemente. ¿Estamos, muchachos? Pero, profesor, no es lo mismo porque no está escrito con puntos y comas, no son las mismas palabras. Pero acá viene la otra parte que te mencioné. Esta es una idea, ¿qué cosa? Literal, pero parafraseada. ¿Estamos? De repente para muchos lectores no lo van a considerar como una idea literal. ¿Por qué? Porque simplemente se tiene en cuenta digamos, la noción de una idea literal, digamos, que los lectores comunes tienen es que tiene que ser igualita que en el texto, igualita, con puntos y comas, las mismas palabras. Pero muchas veces, muchachos, ustedes ya no lo van a entender así. ¿Por qué? Porque también hay ideas literales que se plantean con otras palabras, pero que hablan de lo mismo. Y esta es una clara verbigracia. En otras palabras, un claro ejemplo. Lo vamos a precisar. Profesor, ¿cómo así que esta es una idea literal parafraseada? Ahora, lo corroboramos, muchachos. Dice en el texto, el 90%, te pregunto, ¿y el 90% no es la mayoría? ¿Estamos o no? Con otras palabras, 90% equivale a la mayoría. Lo mismo, con otras palabras. Seguimos. Cuando dice mujeres embarazadas, a ver, primero, mujeres es lo mismo que féminas. Mujer, sinónimo de fémina. Cuando dice embarazada, es lo mismo, muchachos, que estado de gravidez. Una fémina está en estado de gravidez cuando, en otras palabras, cuando está embarazada. Es lo mismo, pero con otras palabras. Cuando te dice son víctimas, víctima,
son víctimas. Víctimas, en otras palabras, lo voy a asumir como víctimas, como padecen, lo mismo, igual. ¿Estamos? Repetimos, con otras palabras. ¿Por qué no? Grado de sinonimia. Y acá también está la otra parte cuando dice, ¿no? Cuando dice melasma, la mancha melasma se le conoce también como la mancha de qué, o en todo caso, la máscara del embarazo. ¿Estamos? Se le conoce también como la máscara del embarazo. Con otras palabras, pero que habla de lo mismo. Muchachos, en conclusión, la idea que está escrita con plumón negro sería una idea literal. ¿Por qué? Porque es lo mismo, igual que en el texto, pero, ¿qué cosa? Acá lo voy a distinguir, ¿no? Dice, idea literal de qué? Parafraseada. Estamos, muchachos, idea literal parafraseada. Con otras palabras, pero que habla de lo mismo. ¿Sí? Michael Jackson, el rey del pop. Acá se habla de un burrito, acá se dice piajeno, onagro, asémila, lo mismo. Con otras palabras, pero igual que el texto. Idea literal parafraseada. No se olviden, muchachos, por favor. Bien. Ya en los textos también lo vamos a ir recordando, lo vamos a ir viendo. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Ahora sí, esta idea que es nivel ¿qué? Nivel literal. ¿Sí? Nivel literal. Ahora, tenemos otra verbigracia acá. Verbigracia sinónimo de ejemplo. Otra verbigracia. En el texto me dice, las boas después de ingerir su alimento deben pasar varias horas descansando. Esta idea que se extrae con plumón negro, que dice, la mantona tiene metabolismo lento. Te pregunto, esta idea que está escrita con plumón negro, ¿es una idea literal? No, porque no está con puntos y comas. ¿Será una idea literal parafraseada? Tampoco. ¿Por qué? Porque no habla de lo mismo, pero que está con otras palabras. Tampoco. Esta sería una nueva idea. Esto es una conclusión a la cual yo llego como lector, partiendo de ¿dónde? De ideas escritas en el texto. ¿Se dan cuenta que esta idea está escrita en el texto? Las boas tal, hasta descansando. A partir de ella yo concluyo en otra. Esta es una nueva idea que se desprende de esta idea escrita en el texto. Yo te pregunto, ¿en el texto se habla de la mantona? No, en el texto se habla de las boas. ¿Bien? No es lo mismo. Una cosa son las boas y otra cosa es la mantona. Más bien, esta sería, ¿qué cosa, jóvenes? Esta sería una conclusión. Sería una nueva, jóvenes, una nueva idea a la cual yo estoy llegando como lector, partiendo de otra escrita en el texto. Si es una nueva idea, si es una conclusión, entonces esta idea sería, ¿qué cosa? Una idea implícita. Profesor, ustedes se preguntarán, ¿cuándo una idea es implícita? Cuando no está escrita en el texto, sino es que yo lo tengo que, o yo la tengo que inferir. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, de una idea general, porque me dice las boas, de manera general, de una idea general, las boas, yo voy a concluir ¿en qué? En un dato particular, porque la mantona es una clase de boa. ¿Estamos, muchachos? Entonces, esta idea, este nivel es nivel inferencial. Y este nivel de acá, en la parte superior, el nivel literal. ¿Estamos? No lo vayas a confundir. Esta idea es la misma, solo que está con otras palabras, literal. Si es la misma, es literal, con otras palabras. Esta idea de acá ya no es literal, porque esta es una nueva idea, es una conclusión a la cual yo llego partiendo de otra idea escrita en el texto. Repito, en el texto no se habla de la mantona, se habla de las boas. Entonces, las boas, ¿qué sería, muchachos? ¿Qué sería?
una idea general. ¿Esta idea general está escrita en el texto? No, sí, lo puedo visualizar en el texto. De esta idea general escrita en el texto, yo estoy concluyendo ¿en qué? En una idea particular. Pero que esta idea particular, muchachos, es una idea particular implícita, es decir, que no está escrita en el texto. ¿Sí? Por antonomasia, para darle otra comparación. Vamos a suponer que acá en el texto se hable de los perros, ¿no? Que los perros, después de ingerir su alimento, deben de pasar varias horas descansando. Yo acá te hablo de una clase de perro, te digo el Rottweiler, ¿no? O el perro pequinés. En el texto se habla del perro pequinés, no, se habla de los perros de manera general. Los perros, idea general, concluyen ¿qué? En uno que sería el perro pequinés, el Rottweiler, ¿no? El pastor alemán, ya de alguna forma ustedes lo van a encontrar en una alternativa. ¿Estamos, muchachos? Entonces, no olvidar, por favor, idea general escrita en el texto, las boas. Yo concluyo ¿en qué? En un dato particular que sería la mantona. Pero para ello yo también tengo que saber de que la mantona es una clase de boa. Ah, profesor, yo pensaba que la mantona era una clase de ave. Ah, es imposible que tú concluyas en esta idea implícita. Estamos, muchachos, para efectos del examen de admisión uno no tiene que redactar la idea implícita. Ustedes lo van a encontrar en una alternativa. Estamos, muchachos, hay que direccionar la pregunta para efectos, en este caso de examen de admisión en razonamiento verbal, para una comprensión de lectura, como mínimo 3 ítems, que ustedes tienen que trabajarlo con criterio. Nos vamos a ayudar. Estamos en función, ¿no?, a los niveles de comprensión. Estamos, jóvenes, espero que esté quedando claro ya en el desarrollo de los ejercicios, de los textos, vamos a ir clarificando un poquito más, vamos explicando con mayor detalle. Jóvenes, bien, otra verbigracia. Tengo en el texto, ya las ideas acá son más consistentes, no hay varias ideas ahí. Y luego acá tengo una conclusión, ¿no?, a la cual yo llego, pero vamos analizándolo, por favor. En el texto, ¿qué me dice? Las salamandras suelen vivir en los bosques húmedos. Hay otras especies que son acuáticas y jamás salen del agua. Existen algunas que son arborícolas. Asimismo, las salamandras ciegas, que son muy peligrosas, viven en cuevas subterráneas. Jóvenes, ¿cuál es el sujeto general en este texto? ¿Cuál es el sujeto general? Las salamandras. ¿Qué se dice de las salamandras? En la idea número 1. ¿Qué dice? Suelen vivir. ¿En dónde? ¿En dónde suelen vivir? Dice. ¿En dónde? Bosques húmedos. Ahí sería un lugar donde las salamandras suelen vivir. Bosques húmedos. Luego, ¿qué me dice? Hay otras especies. Jóvenes, ¿especies de qué? De salamandras. Se sigue hablando del mismo sujeto general. Hay otras especies que son acuáticas. Muchachos, al decir que son acuáticas, se supone de que yo debo de un poquito, digamos, aplicar mi inferencia, ¿no? Cuando me dice son acuáticas, se supone de que viven también en el agua. ¿Estamos? Y ahí lo especifica, ¿ve? Y jamás salen del agua. Por lo tanto, cuando dice acuáticas, ya sería segundo lugar, donde habitan, donde viven las salamandras. Ojo, ya tengo 2 lugares distintos. Lugar 1, bosques húmedos. Lugar 2, acuáticas. Acá hay un punto, ahora otra idea. Dice, existen algunas ¿qué, muchachos? Algunas ¿qué? Salamandras. Se sigue hablando del mismo sujeto. Existen algunas que son arborícolas. Hay que también tener en cuenta, jóvenes, y conocer los significados de las palabras. La parte semántica es crucial para poder entender y comprender el texto. ¿Qué estudia la semántica, muchachos? Los significados de las palabras. ¿Sí? Cuando dice arborícola, cola, ¿qué significa? Que habita en. Terrícola, que habita en la tierra. Aerícola, que habita en el aire. Limnícola, que habita en los lagos. Terrícola, que habita en la tierra.
Por lo tanto, arborícola, ¿dónde habita? En los árboles. Sería hábitat número 3. Asimismo, las salamandras ciegas, acá me dice salamandras ciegas, que dice, son peligrosas y viven en donde dice, en cuevas subterráneas. Viven en cuevas. Sería el hábitat número 4. ¿En qué idea concluyo, muchachos? ¿Qué idea concluyo? Ojo, bosques húmedos, hábitat número 1. Acuáticas, hábitat número 2. Arborícolas, hábitat número 3. Y cuevas, hábitat número 4. ¿Hay una idea general que englobe a todo el texto? No. Cada idea es independiente, pero que tiene algo en común, que hablan de lo mismo. Yo puedo, de cada idea particular independiente, yo puedo englobar en una idea general. En este caso, que esta idea general no está escrita en el texto, sino es que yo la estoy infiriendo. ¿Estamos? ¿Y cuál sería la idea que engloba todo el texto? Las salamandras tienen diversos lugares donde habitan. Profesor, ¿en qué parte está lo que engloba? Acá, muchachos, ¿qué dice? Diversos lugares donde habitan. Lugar número 1, bosques húmedos. Lugar número 2, en el agua. Lugar número 3, en los árboles. Lugar número 4, en las cuevas. Por lo tanto, diversos lugares donde habitan las salamandras. Esta idea, muchachos, está escrita en el texto, ubícala, no la vas a encontrar. ¿Y por qué no la vas a encontrar? Porque yo la estoy infiriendo de datos particulares escritos en el texto a lo general implícito. Por lo tanto, esta idea también tendría que ser una idea, ¿qué cosa, muchachos? Implícita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, jóvenes, capten acá. ¿Hablamos de qué? Hablamos de la inferencia. Dos clases de inferencia, ¿ya? Cuando hablamos de inferencia, ustedes tienen que automáticamente relacionar ¿con qué? Con las ideas implícitas. ¿Estamos de acuerdo? Inferencia, automáticamente ideas implícitas, es decir, aquellas que no están escritas en el texto. Esto es el nivel inferencial, el segundo nivel, la base literal, más un grado de complejidad más que literal, el nivel inferencial. Y acá está, ideas implícitas. ¿Estamos? La inferencia, ideas implícitas, por deducción y por inducción. ¿Qué es la deducción? De una idea general escrita en el texto, voy a concluir ¿en qué? En datos particulares, pero que cada dato particular tiene que ser implícito, es decir, no tiene que estar escrito en el texto. Y acá yo concluyo, ¿no? Tengo que ver en esta parte de acá, ¿no? Acá, en esta parte de las boas. Dice, las boas después de ingerir su alimento deben de pasar varias horas descansando. ¿Qué te dije ahí? ¿Qué escribimos? Las boas, ¿qué sería? Una idea general escrita en el texto. De ella se desprenden ¿qué? En la mantona, dato particular implícito. Las boas, general, la mantona, dato particular implícito. Por lo tanto, ¿qué sería? Una idea inferida por deducción, una idea implícita por deducción. Lo corroboramos si, en este caso, completamos acá. Idea implícita por, ¿qué cosa? Deducción. ¿Sí? Por deducción. Ahora, la otra parte de acá. ¿Qué tengo? Idea particular 1, idea particular 2, idea particular 3, idea particular 4. Cada idea particular lo puedo unir, lo puedo fusionar en una sola idea general. Y te digo, diversos lugares. De lo particular escrito en el texto a lo general implícito. Y por acá lo voy a remarcar. ¿Esto qué es? Lo puedo tomar como parte
general. Diversos lugares, idea general. De lo general, entonces, esto sería la conclusión a la cual yo llego, partiendo ¿de dónde? De datos particulares escritos en el texto. Por lo tanto, sería ¿qué cosa, muchachos? Inducción. Particular 1, bosques húmedos. Particular 2, ¿dónde viven las salamandras? Acuáticas, en el agua. Particular 3, en los árboles. Particular 4, en las cuevas. Particular, escrita en el texto, concluye en una idea general. Diversos lugares donde habitan o viven las salamandras. Entonces, de lo particular a lo general, sería una idea implícita por, muchachos, por inducción. No se olvide. Lo estamos, ¿qué cosa? Especificando y detallando. Por inducción. ¿Sí? Por inducción. Esto de acá, a tenerlo muy en cuenta, porque al momento de trabajar los textos, a cada momento lo vamos a ir, ¿no? Digamos, mencionando para que en este caso lo practiquemos y nunca se olviden, muchachos. ¿Sí? En ese sentido. Pasamos a la parte práctica, por favor. Texto número 1. La sordera es la enfermedad más común del oído. Puede ser transitoria o permanente. En el primero de los casos se produce por la acumulación de cera en el conducto auditivo externo. Más grave es el caso de la supuración del oído medio por enfermedades tales como el sarampión o escarlatina. Estas enfermedades transitorias reciben el nombre de otitis. En cambio, la sordera permanente se produce por malformaciones o lesiones graves en el oído interno, tales como la rotura del tímpano. Esto, la mayoría de las veces, se debe a las explosiones violentas. Para evitar esta rotura es mantener la boca abierta durante los ruidos violentos. ¿Estamos, muchachos? No olvidar, por favor, finiquitada la lectura de cualquier texto, plantearnos la pregunta: ¿cuál es el sujeto que se desarrolla en todo el texto? ¿De qué trata la lectura? Una vez identificada o identificado el sujeto, ¿no? Respondiendo a la pregunta formulada, debo de plantearme otra. ¿Qué es lo que el autor quiere que yo sepa respecto de ese sujeto? De acuerdo a la respuesta de la segunda pregunta, ya vendría a ser más específico y más, digamos, más detallado. La respuesta a la primera pregunta vendría a ser tu título y la respuesta a la segunda interrogante vendría a ser tu tema. ¿Estamos, muchachos? Y el tema afirmado o negado vendría a ser tu idea principal. ¿Sí? El título, el tema y la idea principal, los tres manejan el mismo sujeto, solo que el título es el sujeto general, el tema es el sujeto y algo más, y la idea principal es el sujeto afirmado o negado. ¿Sí? Bien, jóvenes, vamos a suponer, leo un texto y luego planteo la pregunta: ¿de qué trata todo el texto? Vamos a suponer, el vóley. Por lo tanto, el vóley vendría a ser mi sujeto, sería mi título. Ahora, la otra pregunta que les dije: ¿qué es lo que el autor quiere que yo sepa respecto de qué? ¿Del vóley? Ahora, la respuesta: ¿de qué trata? ¿Qué se dice del vóley? En la primera parte habla de las reglas. En la segunda parte sigue detallando más reglas. Muy bien, entonces, ¿cuál sería en este caso el sujeto y algo más? Las reglas del vóley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que el autor quiere que yo sepa respecto del vóley? Profesor, todo el texto gira en torno a ¿qué? A las reglas del vóley. Por lo tanto, mi tema, las reglas del vóley. ¿Se dan cuenta que es más específico? ¿Y cuál sería mi idea principal? El vóley, reglas, afirmado o negado. Mi idea principal sería: para practicar el deporte del vóley es necesario conocer 5 reglas fundamentales.
Ahí está mi idea principal, un enunciado con sentido completo. ¿Estamos, muchachos? Entonces, no olvidar, por favor, las preguntas de cajón, las preguntas que tienen que caer de madura. Ustedes tienen que formularlas, por favor, finiquitada la lectura del texto. Bien, entonces, ¿de qué trata el texto, jóvenes, que acabamos de leer? El texto trata ¿de qué? De la sordera. Bien, pero específicamente, ¿qué se dice de la sordera? Habla de qué? De dos tipos de sordera. Sordera transitoria y sordera permanente. ¿Estamos? Sordera transitoria. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se genera? ¿No? Y habla de enfermedades, ¿no? Producto de esta sordera transitoria, que se las conoce como otitis. Luego habla de una sordera permanente. ¿Y cómo se da esta sordera permanente? Dice, malformaciones del oído interno, y también se habla de que otra causa, la rotura del tímpano, ¿no? Por, digamos, no sé, sonidos violentos, fuertes, ¿no? Y eso al final pues trae como efecto la sordera permanente. Al final nos dice qué es lo que debemos de hacer antes si somos víctimas de repente de una explosión o de un fuerte sonido, de una explosión violenta, mantener la boca abierta, ¿no? Eso es lo que nos sugiere el autor de este texto. Bien, muchachos, la primera actividad, ¿qué es lo que se nos plantea? Escribe dentro del paréntesis si se trata de una idea explícita. No te olvides que habíamos mencionado, que habíamos explicado en la parte teórica, explícita con puntos y comas o explícita parafraseada, con otras palabras, pero que hablan de lo mismo. Ustedes acá también se pueden guiar, ¿no? de estas verbigracias para direccionar si es literal propiamente dicha o literal parafraseada. O en todo caso, también nivel inferencial. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, retomamos. Escribe dentro del paréntesis si se trata de una idea explícita, de una idea implícita, no te olvides, implícita, que puede ser por deducción o puede ser por inducción, ¿ya? O de una idea falsa, que no está escrita en el texto, que es contraria o que no comulga con las demás ideas planteadas, ¿no? en la lectura. Bien, muchachos, a ver, vamos a ver qué tal nos va. Enunciado número 1, ¿qué dice? El oído puede presentar diferentes enfermedades. Muchachos, ojo, me dice diferentes enfermedades. Lo está planteando de manera general, diferentes enfermedades. Como me dice diferentes enfermedades, lo estoy tomando como una inducción. Se supone de que para que sea una inducción no solamente tiene que darse una idea general implícita, sino es que yo tengo que, como lector, debo de identificar en el texto cuáles son esas enfermedades que se mencionan en el texto, para concluir en esa idea general diversas enfermedades. A ver, muchachos, ¿es una idea implícita por inducción o no? Claro. En el texto me dice, en el enunciado me dice, el oído puede presentar diferentes enfermedades de manera general. Para que sea implícita por inducción, yo debo de identificar en el texto enfermedad 1, enfermedad 2, enfermedad 3. Dale. ¿Se habla de enfermedades en el texto o no? Sí. Sarampión, escarlatina. ¿Estamos o no? Por lo tanto, ¿englobo en qué? En diferentes enfermedades. Es una idea implícita. Anotamos dentro del paréntesis la letra I. 2. La sordera es la enfermedad más común del oído. Esta idea está escrita en el texto. Empezando la lectura está con puntos y comas, igualito, idem, lo mismo. Es una idea explícita. Está empezando el texto. 3. La sordera puede ser pasajera o permanente. En el texto me dice que la sordera puede ser
transitoria o permanente, pero transitoria es lo mismo que pasajera, relación de sinonimia. Por lo tanto, es una idea escrita en el texto. En la primera parte lo ha cambiado, en lugar de decir transitoria, se ha cambiado por pasajera, pero relación de sinonimia. Escrita en el texto, nivel literal. ¿Estamos? Sería explícita, letra E. 4. La sordera transitoria es causada por enfermedades como el sarampión o la escarlatina. Esta idea está escrita en el texto. 5. La sordera permanente puede ser producto de una enfermedad congénita del oído. La sordera permanente puede ser producto de una enfermedad congénita en el oído. En el texto, ¿qué me dice? La sordera, segundo párrafo, la sordera permanente se produce por malformaciones o lesiones graves en el oído interno, tales como la rotura del tímpano. Dice, se produce por malformaciones o lesiones graves. Se produce, o sea, ahí lo está afirmando. Se produce por malformaciones. ¿Estamos? Lo está afirmando. Pero en las 5 me dice, la sordera permanente puede ser producto. No. En las 5 lo toma como probabilidad, mientras que en el texto lo está afirmando rotundamente. Dice, se produce. Y en el enunciado número 5 dice, puede ser. Por lo tanto, letra F, falso. Enunciado número 6. La otitis, inflamación del oído, es una enfermedad transitoria del oído. Esta idea, ¿no?, está literal parafraseado. Por lo tanto, ¿no?, dice en la parte última del primer párrafo, estas enfermedades transitorias reciben el nombre de otitis. Parafraseado, la otitis es una enfermedad transitoria del oído. Literal parafraseado, letra E. ¿Estamos? Enunciado número 7. La sordera transitoria es consecuencia de la acción que sufre solo el oído medio. No. La sordera transitoria es consecuencia de la afección que sufre solo el oído medio. No, es una causa, no es una consecuencia. Letra F. 8. La rotura del tímpano es una de las causas que produce sordera permanente. Esta idea está escrita en el texto. Letra E. Explícita. 9. La rotura del tímpano se debe a diferentes causas. Muchachos, diferentes causas. Rotura del tímpano. Causa número 1, malformaciones. Causa número 2, lesiones graves en el oído interno. Ahí sería causa 1, causa 2. Engloba diferentes causas. Implícita. De lo particular a lo general. Sería por inducción. Anoten, muchachos, para que lo tengan claro y desde un inicio ir practicando, recordando y recordando. Bien, enunciado número 10. Para que se produzca la sordera transitoria, el conducto auditivo externo o el oído medio puede ser afectado por alguna razón. Es una idea implícita. No está en el texto, se infiere. Y 11. ¿El oído está constituido por 3 partes? Claro, no lo dice en el texto, pero yo lo infiero por inducción. A ver, el oído está constituido por 3 partes. Parte número 1. Parte 1 del oído. ¿En dónde lo ubico? Dice, supuración del oído medio, acá está, supuración del oído medio, parte número 1. Luego, hablamos de qué, segundo párrafo, en cambio la sordera permanente se produce por malformaciones o lesiones graves en el oído interno. Ahí está, oído medio,
parte 1. Oído interno, parte 2. Esto dice, esto la mayoría de las veces se debe a las explosiones violentas. Para evitar esta rotura, es mantener la boca abierta durante los ruidos violentos. ¿Estamos? Y el otra parte está donde dice conducto auditivo externo. Parte 1, conducto auditivo externo. Parte 2, oído, dice, oído medio. Y parte 3, oído interno. Ahí están las tres partes. Por lo tanto, parte 1, parte 2, parte 3, hablamos de tres partes. De lo particular escrito en el texto a lo general implícito. En la 11, letra I, implícita por inducción. Enunciado 12, las enfermedades del oído, en primer lugar, son transitorias, luego se convierten en permanentes. Muchachos, en el texto me dice que nos está explicando, primero, enfermedad transitoria, luego, enfermedad permanente. Pero acá el enunciado me dice que primero se da la enfermedad transitoria del oído, luego se convierte, esta enfermedad transitoria, luego se convierte en permanente. En ninguna parte del texto lo afirma, ni tampoco la puedo inferir. Esta idea es falsa. Anotamos letra F. Muy bien, muchachos. Espero que les esté yendo, o estén trabajando de la mejor manera y acertando en cada uno de los enunciados de las preguntas. Número 2. Concluida la actividad número 1. Ahora, 2. Preguntas de comprensión en torno al texto. 2. Del texto se infiere por inducción. Muchachos, del texto se infiere por inducción. De esta manera, por favor, trabajen, ¿sí? De esta manera. Al lado de la pregunta, del texto se infiere por inducción. Al lado, anoten, idea general implícita. Anoten, por favor, IG implícita. ¿Qué es lo que direccionen primero la pregunta, por favor? Esta pregunta va enfocada al nivel inferencial. ¿Por deducción o por inducción? Si me dice por inducción, que tengo que identificar idea general implícita. Ubiquemos dentro de las preguntas de complemento único de la A a la E, ubica una idea general que englobe a un conjunto de datos particulares escritos en el texto. ¿Estamos, muchachos? ¿Cuál sería una idea general implícita por inducción? Veamos. Ubico una idea que englobe a un conjunto de datos particulares escritos en el texto, pero que esta idea general no debe de estar escrita en la lectura. A ver la A. Las enfermedades virales causan sordera transitoria en el oído. Enfermedades virales. ¿Virales? No se considera. A ver la B. Son diversas las causas que pueden causar sordera. En el texto me habla de causas de la sordera transitoria y en el texto me habla de causas de la sordera permanente. Por lo tanto, englobo ¿en qué? En diversas causas. ¿Estamos? Entre la A y la B. La B aterriza mejor, ¿no? En cuanto al contenido textual. La C. Para evitar la rotura del tímpano es mantener la boca abierta. Esa idea está escrita en el texto. Es literal. La pregunta va enfocada al nivel inferencial. Muchachos, háganme caso, por favor. Sigan mis indicaciones. Ubiquen, direccionen la pregunta. Esta idea me dice por inducción. Debo de identificar una idea general implícita. ¿Estamos? Discúlpenme que sea redundante, pero por favor, trabajo de hormiga. ¿Ya? Y van a ver cómo ustedes van a lograr, ¿no?, el éxito e ingresar a la universidad. Bien, en la D, la sordera puede ser transitoria o permanente. Esta idea está escrita en el texto, literal, no va. Los ruidos pueden producir sordera permanente. No, en el texto que me dice, los ruidos violentos.
no los ruidos de manera general. Fuera. Alternativa correcta, muchachos, la letra B, B de bueno. Bien. Enunciado, pregunta número 3. Del texto se infiere por deducción. A ver, jóvenes, esta pregunta dice, ¿es igual o tendrá la misma dirección que la pregunta número 2? No. Las dos son implícitas, sí, pero la 2 fue en torno a ¿qué? A una idea general. Pero la pregunta 3, muchachos, ya hace referencia a una idea particular implícita. Me dice por deducción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En el texto ubicar una idea general escrita y a partir de ella concluir en ¿qué? En una idea particular implícita. No se olviden, por favor. Pregunta de complemento único. ¿Qué alternativa, muchachos, encontramos una idea particular implícita, pero que se desprende de una idea general escrita en el texto? Analicemos, por favor. A ver, la A. La mayoría de personas sufren, ¿no?, con enfermedades del oído. La mayoría de personas sufren. Mayoría de personas. Lo estoy generalizando. No va. Además, de acuerdo al texto, no habla de la mayoría de personas. Este enunciado es falso. Anotan un costadito. F. Falso. A ver, la B. La enfermedad transitoria más grave es la supuración del oído. Esta idea está escrita en el texto. Por lo tanto, explícita. No va. Es verdadera para el texto, sí, pero es falsa para mi pregunta. No satisface. Descartada la B. A ver, la C. La detonación de una bomba puede causar la rotura del tímpano y por lo tanto sordera permanente. Muchachos, en el texto me dice, ¿qué causa la sordera permanente? ¿Qué causa? Malformaciones o lesiones graves en el oído interno, tales como la rotura del tímpano. Esto, la mayoría de las veces, se debe a las explosiones violentas. En el texto se habla de ¿qué, muchachos? De explosiones violentas. Ubícalo, por favor, en el texto. Subraya explosiones violentas. Esa idea está escrita en el texto y se plantea de manera general. Y de esa idea yo extraigo un dato particular. ¿Y cuál sería ese dato particular? La detonación de una bomba. El dato particular sería la bomba. ¿Estamos de acuerdo? De lo general a lo particular implícito. Alternativa correcta, la letra C. C de casa. A ver, la D, por si acaso. ¿Todas las personas que se someten a ruidos intensos quedan sordas? Denunciado es falso, muchachos. No todas las personas. La E. El ruido intenso puede producir sordera permanente. El ruido intenso puede producir sordera permanente. Esta idea está escrita en el texto. Por lo tanto, no va. Alternativa correcta, muchachos, con criterio, casa, casa, casa. Pregunta número 4. Es una idea incompatible con el texto. Jóvenes, la idea incompatible es la que no encaja con el texto, la que no comulga con las demás ideas, la que es falsa, la que es contradictoria, la que no va, la que no ayuda a que tenga coherencia el texto. Una idea contraria también es una idea falsa. ¿Estamos? Una idea incompatible, la que no va dentro del texto. Analicémoslo, por favor. ¿Sí? A. El oído presenta diferentes partes. Esa es una idea implícita. Es verdadera la idea. Se desprende del texto. Implícita por inducción. No te olvides. General. Ya lo habíamos visto. Parte 1, parte 2, parte 3 en el texto. Y decimos diferentes partes. Por lo tanto, la A es verdadera implícita. A ver, la B. La enfermedad más común del oído es la sordera. No, ahí debe ser transitoria o permanente. ¿Estamos? Pero igual, la enfermedad más común del oído es la sordera. Y en el texto también, ahí está, lo dice en el texto, ¿no? La sordera es la enfermedad más común del oído. Esta idea es verdadera y es explícita, literal. Por lo tanto, se queda.
Estoy buscando una idea incompatible. A ver, la C, la sordera transitoria se produce por causas leves o graves. Verdadero. Se queda. La D, la escarlatina y el sarampión afectan el oído medio. Esto está escrito en el texto. Por lo tanto, ni la A, ni la B, ni la C, ni la D, concluimos que la idea incompatible está en la alternativa E, o en la alternativa E. Dice, el ruido causa sordera permanente en la persona. No, ahí tiene que ser el ruido intenso o el ruido violento. Ante un mínimo ruido que yo escuche, ¿me va a causar, en este caso, sordera permanente? No, de acuerdo al texto, tiene que ser un ruido violento. Descartada entonces y no comulga con las demás ideas escritas en el texto. Alternativa correcta, la letra E, enano, enano. Ejercicio, pregunta número 5. El título más adecuado para el texto sería: ¿de qué trata todo el texto, muchachos? De los tipos de sordera. Alternativa correcta, la letra C. Pregunta 6. El tema del texto es: si mi título es los tipos de sordera, mi tema tiene que ser los tipos de sordera y algo más. ¿Estamos, muchachos? Por lo tanto, el tema del texto es tipos de sordera y las causas que las originan. Alternativa correcta, la letra B, B de bueno. Pregunta número 7. El especialista en las enfermedades del oído es ¿estamos? Enfermedades del oído. Sería el otólogo. ¿Estamos? El otorrinolaringólogo, claro, también, ¿no? Oto, oído, rino, nariz, laringe, pero si hay un especialista netamente en el oído, que sería el otólogo. Alternativa correcta, la C, letra C, C de casa. Bien. Texto número 2. En la selva tropical, la vida se desenvuelve de modo cuantioso. Allí crecen los árboles gigantes, las sinuosas lianas y unas plantas de increíble belleza. En cuanto a los animales que viven allí, viven un sinfín de grandes animales y de animales microscópicos. Hay unas aves multicolores que no se parecen en nada a los de otras zonas del mundo. No hay ninguna tan bonita como el denominado colibrí. En sus plumas aparecen conjugados todos los colores del arco iris en los matices más vivos que un artista puede imaginarse. El colibrí tiene las patas débiles y cortas. La cola adopta formas extrañas y está forrada de varios adornos. El pico es muy largo, puntiagudo y guarda en su interior una lengua en forma de trompa que usa para absorber el néctar de las flores que proporcionan su alimento. El colibrí es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Su forma de volar es parecida a la de un insecto y se sostiene en un punto exacto del espacio gracias a la rápida vibración de sus alas. Cuando vuela es muy difícil distinguirlas y parece como si su cuerpo estuviera suspendido en el vacío mientras recoge el néctar. Esta rápida vibración provoca un ruido tipo susurro. El nido tiene forma de ponchera y el tamaño de una nuez. La hembra lo construye sin ayuda del macho, sobre una débil rama o una hoja. El material de construcción es fibras vegetales y pedazos de musgo que luego fija con telarañas. En cuanto ha cavado el nido, la hembra deposita en él 2 huevos parecidos al tamaño de un guisante
y los incuba el tiempo que haga falta. Cuando nacen los polluelos, los cuida ella sola. Al nacer, los polluelos tienen el pico ancho y chato. Después se le afila. Jóvenes, ¿de qué trata el texto? Se habla de los animales, de los árboles gigantes que viven en la selva tropical. No, simplemente esa parte es introductoria, pero lo que precisa o lo que más detalla el autor del texto, ¿el de qué o de quién? Del colibrí. Se habla del colibrí, se habla de su color, ¿no? Del color del colibrí, se habla de su plumaje, ¿no? Se habla de que es el ave más exótica de la selva tropical, ¿no? También describe, ¿no? Describe en cuanto a cómo es que el colibrí se procrea, cómo incuba, ¿no? Se habla de su nido. Entonces, específicamente el autor del texto menciona y desarrolla y detalla las características físicas, ¿no? De cómo se desenvuelve, en este caso, el colibrí. Todo gira en torno a esta ave. Bien, muchachos, pregunta número 8. Son ideas dadas en el texto. Por favor, antes de analizar las preguntas, antes de analizar cada enunciado, jóvenes, primero direccione la pregunta. Me dice, son ideas dadas en el texto. ¿Y saben qué, muchachos? Cuando la pregunta sea, ¿son ideas dadas en el texto? Mide los dos niveles de comprensión, los dos primeros, el nivel literal y el nivel inferencial. ¿Qué debo de tener en cuenta? Ideas escritas, literales con puntos y comas o literales parafraseadas, verdadero. Ideas implícitas, tanto por deducción como por inducción, también verdadero. O sea, ante la pregunta, ¿son ideas dadas en el texto? Yo debo de identificar ideas literales o ideas implícitas. Es decir, los dos niveles, nivel literal y nivel inferencial, se incluyen dentro de esta pregunta y ambos enunciados serían verdaderos. No olvidar que la pregunta número 8, pregunta en este caso de complemento múltiple. Lo vamos a desmenuzar enunciado por enunciado. Muchachos, no te olvides, a un costadito, nivel literal y nivel inferencial, los dos. 1. En la selva tropical crecen árboles gigantes, las sinuosas lianas y unas plantas de increíble belleza. Esta idea está escrita en el texto con puntos y comas. Nivel literal. Verdadero. 2. El colibrí presenta una lengua en forma de trompa que la usa para chupar el néctar de las flores, el cual constituye su alimento. Esa idea está escrita en el texto literal. Se queda la 2. 1 y 2, literales. 3. La forma de las alas del colibrí es parecida a la forma de las alas de los insectos. No, la forma de las alas del colibrí es parecida a la forma, en este caso, la forma de volar. No es parecida a la forma de las alas de los insectos, sino es parecida a la forma de volar. Este enunciado número 3 es falso. Estamos, corrobore en cuanto al contenido del texto. La forma de volar es parecida, en este caso, a las alas de los insectos. No, en este caso, la forma de las alas del colibrí, sino la forma de volar. 3, falso. 4, las alas del colibrí son difíciles de distinguirlas cuando éste vuela. Esta idea está escrita en el texto. Literal, se queda. 5. La hembra del colibrí construye sola su nido. Esto también es verdadero. La respuesta correcta es la letra D de dado, solo 1, 2, 4 y 5. Pregunta número 9. Son ideas implícitas dadas en el texto.
Muchachos, me dice, ojo acá la pizarra, me dice, son ideas implícitas dadas en el texto. Si me dice ideas implícitas, debo de insertar tanto a la deducción como a la inducción, porque me dice ideas implícitas, o sea, se lo está preguntando por la inferencia. Por favor, a un costadito, por deducción y por inducción. Las dos clases de inferencia. Bien, 1. En la selva tropical existen especies de plantas y animales de increíble belleza. Esta idea está escrita en el texto un poquito parafraseada. Es literal. La pregunta gira en torno al nivel inferencial. 1. Falsa. O sea, no es que sea falsa, sino no satisface a mi pregunta. Es verdadera para el texto, sí, pero no satisface a mi pregunta. La pregunta gira en torno al nivel inferencial. La 1 es literal. Fuera. 2. Existen diferentes tipos de selva. Muchachos, en el texto que me dice, reculo, regreso, ¿no? Retrocedo. Voy al texto, en la primera parte que me dice, en la selva tropical la vida se desenvuelve de modo cuantioso. Si me dice en la selva tropical, ¿qué debo de entender? Que hay otros tipos de selva. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, el autor del texto solamente me hubiese dicho, en la selva la vida se desenvuelve de modo cuantioso. Pero como me dice en la selva tropical, ¿qué debo de entender? Que hay otros tipos de selva. Por lo tanto, la 2 que me dice, ¿no? La 2 que me dice, existen diferentes tipos de selva. La selva tropical es una de ellas. Habrán otros tipos de selva. Esta idea es implícita por inducción. Anota, por favor, por y, para ir practicando. ¿Ya? 2 verdadero. 3. Los colibríes son muy prolíficos. En el texto me dice que solamente, ¿no? Ponen 2 huevos. 2 huevos, nada más. De acuerdo a eso, yo lo puedo inferir de que son prolíficos, no. Prolífico significa muy productivo, muy fecundo. O sea, en demasía, en exceso. Pero 2 huevos, 2 colibríes, no me permiten a mí inferir de que sean prolíficos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Por lo tanto, no podemos inferir en este enunciado o esta idea. Por lo tanto, la 3 no va. 4. El nido del colibrí es pequeño y tiene forma de depósito. ¿Qué dice de acuerdo al nido del colibrí en el texto? ¿Qué dice? El nido tiene forma de ponchera y el tamaño de una nuez. Acá, ¿qué me dice? En la pregunta, ¿qué me dice? El nido del colibrí es pequeño y tiene forma de depósito. No, es falso. ¿Tiene forma de qué? De ponchera y el tamaño de una nuez. Descartado el enunciado número 4. 5. A medida que el colibrí crece, sufre algunos cambios físicos. Muchachos, subraya algunos cambios físicos. Esa parte es general. ¿Estamos? Pero yo lo estoy infiriendo. ¿Por qué? Porque en el texto se habla, en este caso, de algunos cambios físicos específicamente que sufre el colibrí. En la última parte, ¿qué dice? Al nacer, los polluelos tienen el pico ancho y chato. Después se le afila. Ese es el cambio que sufre, el cambio físico que sufre el colibrí. Por lo tanto, de lo particular a lo general. Sería implícita por inducción. Se queda el enunciado número 5 y anota ahí, por favor, implícita por inducción. Alternativa correcta, la letra D de dado, solo 2 y 5. Ambos enunciados son implícitos por inducción. De lo particular escrito en el texto a lo general implícito. Pregunta número 9, alternativa correcta, la letra D de dado. Pregunta 10.
Según el texto, el colibrí, según el texto, el colibrí puede ser literal o puede ser implícito. Los dos niveles. Va, muchachos, por deducción o por inducción. Anótalo a un costadito de la pregunta. Estamos practicando. Direccionemos, por el amor de Dios, primero qué nivel de comprensión mide mi pregunta, para luego ya con esa tranquilidad ir descartando, ir analizando, ¿no?, la interrogante para efectos de la comprensión. Según el texto, el colibrí, 1. Es un ave que se encuentra en la selva tropical, verdadero, literal. Es un ave multicolor, verdadero. Se alimenta del néctar de las flores, verdadero. 4. Es el único pájaro que puede volar hacia atrás, verdadero. 5. Por su forma se parece a un insecto, no. ¿Por qué se parece a un insecto? Por su forma de volar, no por su forma de manera general, no. Por su forma de volar se parece a un insecto. Fuera las 5. 6. Al nacer no tiene el pico puntiagudo. Esa idea se infiere, es verdadera según el colibrí. Por lo tanto, alternativa correcta, muchachos, la letra D, D de dado, solo 1, 2, 3, 4 y 6. Pregunta número 11. Del texto se puede inferir por inducción. ¿Qué es la inducción? No te olvides, ojo, inducción. Se puede inferir por inducción. A un costadito anota de la pregunta, idea general implícita. Esta es la inducción, idea general implícita de datos particulares escritos en el texto. Dale, idea general implícita por inducción. 1. Todos los animales de la selva tropical son atractivos exóticos. Ese enunciado es falso. No todos. El autor enfatiza en el colibrí. 2. La selva tropical presenta diversidad de flora y fauna. Sí, porque ahí te habla de diversos animalitos. General, lo infiero por inducción. Se queda la 2. 3. El nido del colibrí tiene forma de ponchera y el tamaño de una nuez. Esa idea es literal, explícita. No lo considero. La pregunta va enfocada al nivel inferencial. Fuera. 4. El colibrí se produce mediante huevos. El colibrí se reproduce mediante huevos. Esto es un dato particular. Implícita sí, pero es un dato particular. No va. 5. La hembra del colibrí utiliza diversos materiales para construir su nido. Diversos materiales para construir su nido. En el texto, ¿dónde está la parte general? Diversos materiales. A ver, ubícame en el texto. Material 1. ¿Qué dice? Fibras vegetales. Material 2. Pedazos de musgo. Ahí están. Material 1, material 2. Por lo tanto, idea general implícita, diversos materiales. La 2 y la 5. Alternativa correcta, la letra C, C de casa. Pregunta número 12. Son características físicas del colibrí. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Son características físicas del colibrí. 1. Su plumaje presenta diversos colores. Sí, rasgo físico. 2. Tiene las patas débiles y cortas. Sí, rasgo físico. 3. La cola adopta formas extrañas y está forrada de varios adornos. Rasgo físico. Se queda. Hasta ahora 1, 2 y 3. 4. Se alimenta del néctar de las flores. Sí, se alimenta del néctar de las flores el colibrí, pero no es un rasgo físico. La pregunta es precisa. Se me plantea, se formula la interrogante solo en cuanto a características físicas del colibrí. El alimento del colibrí no es rasgo físico. 5. Construye su nido en forma de ponchera, no el rasgo físico. La respuesta correcta es A de avión, solo 1, 2 y 3. Pregunta número 13. La disciplina que estudia las aves se denomina ornitología. Logía, ciencia, disciplina, estudio. Ornito, aves.
Y el colibrí es una clase de ave. Alternativa correcta, la letra C, C de casa. La zoología estudia los animales, muy general. La B, la herpetología, estudia los reptiles. La raíz herpeto, el reptil. Edafología, edafo, la raíz edafo es suelos. ¿Qué estudia la edafología? Los suelos. La biología, imposible, ¿no? Estudio de la vida, ¿no? Y todo lo demás no va. Alternativa correcta con criterio, muchachos, la ornitología es la disciplina que se encarga del estudio de las aves. C de casa para la pregunta número 13. Texto número 3. El color de la carne está determinado por la concentración de mioglobina, proteína muscular de color rojo, similar a la hemoglobina de los glóbulos rojos de la sangre en el tejido muscular. En las carnes rojas, las fibras musculares que forman la mayor parte de la carne contienen cantidades muy altas en esta sustancia que transporta oxígeno dentro de las fibras musculares. Las fibras de la carne blanca tienen poca mioglobina en los músculos rojos. Esta proteína se agota lentamente, mientras que en los blancos lo hace con rapidez. El atún, un pez que nada rápidamente, tiene en su carne una cantidad mayor de músculos rojos resistentes a la fatiga, en tanto que un pez menos activo tiene principalmente músculos blancos. Por otra parte, la carne del puerco, un animal que no es muy activo, es de color más claro que la de vaca, un animal que sí es muy activo. Las gallinas de granja son animales de poca movilidad, razón por la cual sus carnes se considera o es considerada blanca. Muchachos, no olvidar el sujeto que es la constante en todo el texto. ¿De qué trata el texto, muchachos, de la lectura? O sea, ¿de qué trata? ¿Cuál es el sujeto que se desarrolla en todo el texto? Jóvenes, todo el texto gira en torno a la mioglobina. ¿Estamos? La mioglobina. ¿Se habla de qué? De la mioglobina específicamente en las carnes, ¿correcto? Alta concentración de mioglobina en carnes rojas, los animales son más activos, mientras que la poca o baja concentración, en este caso de mioglobina, en los animales de carne blanca, automáticamente son inactivos o en todo caso son muy lentos. El texto plantea verbigracias de qué? En cuanto a los peces, el atún, por ejemplo, carne roja, es muy activo, ¿no? Y la concentración de mioglobina en el atún, en los atunes son, digamos, alta concentración, son muy activos, son muy dinámicos, mientras que en otros peces, ¿no?, de carne blanca son más lentos. Se habla acá de animales de la gallina, de la vaca, del puerco, no claras verbigracias de animales de carne blanca, poca concentración de mioglobina. Animales de carne roja, alta concentración de mioglobina. Estamos, muchachos, por ahí se teje la parte fundamental, ¿no?, en cuanto al texto. Pregunta número 14. Son ideas principales del texto leído. No te olvides que una idea principal es un enunciado con sentido completo y que tiene que estar el sujeto inmerso en esa idea. 1. El atún tiene en su carne una mayor cantidad de músculos rojos. No te olvides que el atún es una verbigracia, en otras palabras es un ejemplo, y un ejemplo no puede ser considerado como idea principal. 2. Los animales cuadrúpedos son más lentos que otros animales. Animales cuadrúpedos, ¿no? Dato particular, no va. 3. El color de la carne depende del nivel de concentración de mioglobina en el tejido muscular. Se queda.
Las carnes rojas tienen mayor concentración de mioglobina en su fibra muscular. Se queda porque habla del sujeto, la mioglobina. 5. El dinamismo de algunos animales depende de la concentración de mioglobina en su fibra muscular. Con mayor criterio, mioglobina, porque de ese sujeto trata todo el texto. Son ciertas, jóvenes. 3, 4 y 5. En las líneas punteadas, escribir los números, por favor. Ejercicio número 15. Según el texto, la mioglobina, según el texto, literal e inferencial. Los dos niveles. ¿Estamos? Según el texto, la mioglobina. 1. ¿Es una proteína muscular de color blanco? No, no va. 2. Transporta oxígeno dentro de las fibras musculares. Se queda, literal, verdadero. 3. Se agota lentamente en los músculos rojos, mientras que en los glóbulos blancos lo hace esporádicamente. Esporádicamente no, lo hace con rapidez. Falso la 3. Hasta ahora solo la 2. 4. Según su concentración determina el color de la carne. Eso es verdadero. Se queda la 4. 5. Influye en el dinamismo de los animales. Claro. Mayor concentración, más dinamismo. Menor concentración, menos dinamismo. Son ciertas en las líneas punteadas, muchachos. 2, 4 y 5. Pregunta número 16. ¿Qué nos dice? Pregunta a nivel inferencial. Del texto se infiere que, muchachos, inferencial por deducción, por inducción. A un costadito, por deducción y por inducción. 1. Las carnes rojas poseen mayor concentración de mioglobina. Esta idea está escrita en el texto, es explícita. Fuera. 2. El dinamismo de los animales depende del nivel de concentración de mioglobina en el tejido muscular. El dinamismo de los animales depende del nivel de concentración de mioglobina en el tejido muscular. Eso se infiere. Los animales. ¿Estamos? Por lo tanto, se queda. 3. Los animales poseen alta... en la 2 dice, el dinamismo de los animales depende del nivel de concentración de mioglobina en el tejido muscular. Dinamismo de los animales, y acá se insertan las vacas, carne roja y también el atún como dato particular, y lo englobo en una sola general, los animales. Por lo tanto, inferencia implícita por inducción. Anota, inducción, se queda la 2. 3. Los animales poseen alta concentración de mioglobina en sus músculos. Los animales de manera general no. Por ejemplo, el puerco es un animal, pero no tiene alta concentración de mioglobina en sus músculos. Fuera. 4. Algunos animales poseen escasa concentración de mioglobina en la sangre. Muchachos, en la sangre no, en los músculos. Fuera la 4. 5. Los animales de carne roja son más dinámicos que los animales de carne blanca. Esa es una idea implícita, por lo tanto se infiere. Son ciertas 2 y 5. Escriban por favor en las líneas punteadas. 17. A partir del texto podemos afirmar que los animales que poseen carnes rojas son más activos que otros. ¿Por qué? La pregunta por la palabrita, muchachos, podemos, el nivel inferencial. A un costadito, implícita. ¿Estamos? Por el verbo podemos afirmar. 1. Se desplaza en el agua. A partir del texto podemos afirmar que los animales que poseen carnes rojas son más activos que otros. ¿Por qué? ¿Porque se desplazan en el agua? No, porque los peces que tienen mioglobina baja, ¿no? En todo caso, poca mioglobina, también se desplazan en el agua. No por ese enunciado, muchachos, falso, no va. 2. Sus fibras musculares contienen más oxígenos.
eso se queda. 2, verdadero. 3, en sus fibras musculares hay mayor concentración de hemoglobina. Muchachos, hemoglobina no, hemoglobina para las personas, los seres humanos. Para los animales hablamos de ¿qué? De mioglobina, no de hemoglobina. Fuera la 3. 4, sus músculos son más livianos. Eso es verdadero. 5, tienen menor fibra muscular, al contrario, tienen mayor. Por lo tanto, son ciertas 2 y 4. Escribimos en las líneas punteadas, por favor, pregunta 17, 2 y 4. Pregunta número 18. Son ideas incompatibles con el texto. No olvidar, idea incompatible, la que no encaja, la que no va, la que no, comulga con las demás ideas, la que no es coherente con el texto. 1. La mioglobina es una proteína muscular de color rojo. Verdadero. No es incompatible. 2. La carne roja es propia de los peces. De los peces de manera general no. En el texto nos dice del atún sí, pero hay otros peces que no tienen carne roja. Por lo tanto, la 2 es incompatible con el texto. Se queda la 2. 3. La mioglobina se agota rápidamente en los músculos blancos, mientras que los rojos lo hace lentamente. Eso es verdadero, literal, no es incompatible. Fuera. 4. Los músculos blancos carecen de mioglobina. Muchachos, no es que los músculos blancos no carezcan de mioglobina, no carecen, sí tienen, pero en menor cantidad. No es que carezcan, sí tienen mioglobina los músculos blancos, solo que tienen en menor cantidad. 4. Es incompatible, se queda. 5. No todos los animales tienen el mismo color de carne. Esa es una idea implícita, pero es verdadera para el texto. ¿Sí? Son ciertas ideas incompatibles, la 2 y la 4. Pregunta 18 en las líneas punteadas 2 y 4. Texto número 4. Desde sus más tempranos inicios, el ser humano vio la necesidad de interpretar los mensajes que la naturaleza le enviaba. Así, a través de muchos esfuerzos, logró descifrar las situaciones de peligro y las que podían otorgarle beneficios. Consecuentemente, sintió también la necesidad de comunicarse con sus semejantes a través de diversos medios. La tarea de construir sentido o significado lo obligó a crear sistemas especializados. De esta manera, los sonidos incoherentes del inicio se transformaron en sistemas articulados de habla. La palabra le permitió al hombre socializar el pensamiento y organizar su vida en sociedad. Por otro lado, sus pinturas rupestres fueron las primeras señales del registro histórico de su vida, lo que sirvió de antecedente a la invención de los códigos de la escritura. Posteriormente, la invención de la imprenta permitió registrar la historia y ponerla al alcance de muchos. Sin embargo, es durante las últimas 5 décadas que el hombre ha dado un vertiginoso paso en los sistemas de comunicación gracias al avance de la ciencia y la tecnología. Muchachos, ¿de qué trata el texto? De que el hombre ha tenido esa imperiosa necesidad de interpretar los códigos, de interpretar los mensajes de vieja data, desde la antigüedad, ¿no? El hombre, para interactuar, para sociabilizar, ha tenido, en este caso, que interpretar, descifrar mensajes, y poco a poco, conforme ha ido evolucionando, ha creado nuevos códigos, ¿no? En cuanto a poder interpretar y poder comunicarse entre sus pares, entre sus congéneres. Estamos, muchachos, por ahí se teje la parte fundamental, en este caso, del contenido de la información. Bien. Pregunta número 19.
En el texto se afirma que, a un costadito anotamos nivel literal, solo nivel literal. Pregunta de complemento múltiple. 1. El ser humano descifró con facilidad los mensajes que la naturaleza le daba. Muchachos, en el primer párrafo, ¿qué nos dice? Así, a través de muchos esfuerzos, logró descifrar las situaciones de peligro. Les pregunto, para el ser humano, dice, ¿el ser humano descifró con facilidad los mensajes que la naturaleza le daba? No. Dice, en el texto que dice, así, a través de muchos esfuerzos, dice. Por lo tanto, esta idea es contraria, contradice a otra planteada en el texto. La 1, anota un costadito, contraria. Con facilidad no, con mucho esfuerzo. Lo opuesto, a un costado, idea contraria. No es literal. 2, los sistemas articulados del habla contribuyeron al avance de la ciencia y tecnología. No. Este enunciado es falso. Los sistemas articulados del habla contribuyeron al avance de la ciencia y la tecnología. No. ¿Estamos de acuerdo? Dice, la palabra le permitió al hombre socializar el pensamiento y organizar su vida en sociedad. ¿Estamos? Falso. 3. La historia se pudo registrar y poner al alcance de muchos gracias a la invención de la imprenta. Esta idea es verdadera. ¿Estamos? 4. El ser humano creó sistemas especializados en su afán de construir significado. Esta idea es explícita. Se queda la 4. 5. Las primeras señales de registro histórico en la vida del ser humano fueron los códigos de la escritura. No. ¿Fueron qué cosa? Las pinturas rupestres. No los códigos de escritura. Falso. Analizando enunciado a nivel literal. Son ciertas. Alternativa correcta, solo los enunciados 3 y 4. Clave la letra D de dado. Pregunta número 20. Son ideas dadas en el texto. Muchachos, son ideas dadas en el texto. Esto tiene que ver con la inferencia, con las ideas implícitas. Son ideas dadas en el texto. Deducción e inducción. Las dos clases de inferencia. Dale. 1. A lo largo de su historia, el ser humano, en su necesidad de comunicación, ha creado diversos medios. Esta idea es explícita. Se queda. 2. Las pinturas rupestres son el antecedente de los códigos de la escritura. Esta idea está escrita en el texto. Se queda. 3. El habla permitió que el ser humano organizara su vida social. No, en el texto dice la palabra, no dice el habla. Por lo tanto, la 3 no va. 4. Los sistemas de comunicación actual del ser humano son más sofisticados. Por la parte última, ¿no? La última parte del texto lo puedo inferir. Implícita, verdadero la 4. 5. El hombre en un inicio se comunicó con sonidos incoherentes. Esa idea es implícita. Por lo tanto, la 5 también se queda. Son ciertas, muchachos. 1, 2, 4 y 5 escriben las líneas punteadas. O en todo caso, todas menos 3. Pregunta número 21. El título del texto sería, que habíamos explicado en un inicio, muchachos, ¿cuál es el sujeto que se desarrolla en todo el texto? El ser humano y su necesidad de comunicación. Alternativa correcta, C de casa. 22. El tema del texto es, si el título es el ser humano y sus necesidades de comunicación, el tema tendría que ser el ser humano, necesidad de comunicación y algo más. Por lo tanto, el tema del texto es
proceso histórico de la necesidad de comunicación del ser humano. Alternativa correcta, jóvenes, la letra B, B de bueno. 23. Son sinónimos contextuales de las palabras subrayadas. Descifrar, decodificar. Antecedente, precedente. Y vertiginoso, sinónimo de rápido. Alternativa correcta, de dado. Decodificar, precedente y rápido. Texto número 5. F. Alumno de tercero de secundaria ha robado un celular. No tengo dudas. Hablo con él y de pronto se altera y me dice: ¿y qué tanto? Todos roban, desde mi viejo hasta el presidente. No tiene nada de malo, solo si te agarran. El que no roba o no tiene miedo, o es un huevón. Yo no robo, le he dicho, pasándole por alto el adjetivo empleado. Se ha quedado callado, pero no tengo dudas de que quería responderme. Entonces eres un huevón. Bien, muchachos, hay algunas veces, ¿no? O en algunas oportunidades, cuando leamos un texto, no podemos interpretarlo desde el punto de vista, digamos, literal del texto. Muchas veces se plantean ideas, pero que la temática es como que inferida o implícita. ¿Estamos, muchachos? Específicamente acá no se habla del alumno F. Acá específicamente no se habla del robo del celular, ¿sí? Sino es que se habla de la educación, ¿no? De los valores, de la práctica de los valores. Acá el alumno F de tercero de secundaria roba un celular y para él es normal y es común, mientras que el docente acá entra a tallar y le dice: no, pero, por ejemplo, ¿no? El docente quiere predicar con el ejemplo y dice: pero yo no robo. Y acá el alumno de tercero de secundaria, pues, digamos, en una situación, decir, pues, si mi padre roba, si en mi barrio todos roban, ¿no? Y acá yo también puedo hacer lo mismo, puedo robar. Más bien, profesor, usted que no roba, pues es, digamos, el adjetivo calificativo de huevón, ¿no? Pero el docente quiere predicar con el ejemplo y quiere cambiar, digamos, de actitud, quiere cambiarlo de actitud al alumno de tercero de secundaria. Pero él está inmerso en el ámbito, ¿no? de que en casa, en su barrio, todos roban, así que para él es algo normal y algo natural, ¿no? Entonces, acá el autor del texto quiere darnos a entender específicamente de la carencia, no de la carencia, sino de la poca práctica, en este caso de los valores, ¿sí? Y la fuente lo dice, Carballo, Rey, Constantino 2005, Diario Educar. Tribulaciones de un maestro desarmado. Lima, tal. Estamos, muchachos, en ese sentido. Pregunta número 24. El título del texto leído es, repetimos, no se habla de un ladrón, no se habla del alumno de tercero de secundaria, no se habla en este caso del robo del celular. Simplemente el autor plantea una situación, pero para darnos a entender acerca de qué, de la poca o la carencia en cuanto a la práctica de los seres humanos, en cuanto a la práctica de los valores. ¿Estamos, muchachos? El título del texto leído es Educación, Valores y Sociedad. Pregunta número 25. El tema del texto leído es ¿cómo educar en una sociedad que no vive los valores? Y específicamente se refleja en ¿qué? En el alumno de tercero de secundaria. Alternativa correcta, la letra A de avión. Pregunta 26. La moraleja del texto leído es: no se puede exigir a los maestros la formación de valores que una sociedad no vivencia. Alternativa correcta, muchachos, clave la letra D de dado. Bien,
Y ojo, la moraleja va en sintonía con el tema y va en sintonía también con el título. ¿Estamos de acuerdo? 28D de dado. Texto número 6. Vamos en bus de paseo a Chaclacayo, cuando una humilde señora se acerca para vender sus productos. Tropieza y cae junto a la ventana de los chicos. Todo se desparrama sobre la pista y veo con pena el pequeño drama del de mi asiento. Pero muchos ríen sin compasión. Pienso que quizá toda la educación moral y toda la formación del hombre y la mujer no consistía en otra cosa que en saber de qué reír, en saber de qué reír y de qué no, cuando corresponda y cuando no. Un pequeño parágrafo de la Ética a Nicómano de Aristóteles. Dice: por ello debemos haber sido educados en cierto modo del de jóvenes, como dice Platón, para podernos alegrar y dolernos como es debido, pues en esto radica la buena educación. Muchachos, en este texto número 6 tiene el mismo formato del texto número 5. No trata el texto de la señora que está vendiendo su chicha, ¿no? Sus caramelos de repente en los terminales, ¿no? Digamos, ¿no? Y de repente ahí vendiendo, ofreciendo a las personas que viajan en los transportes, ¿no? O en todo caso en los ómnibus. No, sino es que acá el autor trata de, a través de esa situación, darnos a entender de que no hemos sido educados, ¿no? En nuestra sensibilidad. Somos insensibles ante, digamos, una situación trágica o calamitosa que puede estar pasando, digamos, tu prójimo, ¿no? ¿Qué hacen los alumnos que están dentro del ómnibus al ver que la señora se tropieza y cae con toda su mercadería, con todos los productos que ella vende? Se ríen, se mofan, ¿no? Esa situación, a raíz de ello, podemos inferir que no hemos sido educados en la parte de nuestra sensibilidad. Muchachos, por ahí se maneja la parte fundamental del texto. Pregunta número 27. El título del texto leído es Educar la sensibilidad. Alternativa correcta, la letra D de dado. Pregunta 28. El tema del texto leído es: la escuela debe educar la sensibilidad de los educandos. Alternativa correcta, la E de enano. 29. La moraleja del texto leído es que tiene que estar en sintonía con el título y tiene que estar en sintonía con el tema. Si no se educa la sensibilidad, se corre el riesgo de tener una generación insensible ante el dolor ajeno. Alternativa correcta, la letra B de bueno. Muchachos, muy bien, hasta ahí hemos llegado en esta sesión número 1 en cuanto a los niveles de comprensión lectora. Por favor, ustedes en sus domicilios, en sus hogares, trabajar la tarea, la autoevaluación, que es un texto, y la tarea domiciliaria. Bien, muchachos, hasta otra oportunidad.